A todos, muchas gracias por haber venido hasta aquí. Me acompañan los doctores Jaime Lombana, Jaime Granados, Juan Felipe Amaya, el doctor Víctor Mosquera y también mi compañero de bancada parlamentaria, el doctor Álvaro Hernán Prada. Todo mi interés es que se sepa la verdad, toda la verdad. Vamos a proceder de la siguiente manera. Inicialmente una aclaración del doctor Álvaro Hernán Prada, y una vez termine esa aclaración yo recibo todas las preguntas de ustedes, sin declaración previa mía. Pediría el favor que ustedes estén organizados y que alguien de ustedes sea el que vaya señalando quién de los comunicadores presentes va a preguntar. No lo voy a hacer yo, no lo va a hacer nuestro grupo de abogados, lo hace uno de ustedes. Lo del doctor Álvaro Hernán Prada es por lo siguiente. Aquí hay un elemento transversal que son las aproximaciones de Juan Guillermo Monsalve a personas distintas diciéndoles que quería retractarse de acusaciones contra mi hermano Santiago y contra mi persona. Intentaron aproximar varias personas en el Huila, al doctor Macías, a la doctora Paloma Valencia, a un diputado, a otras personas. Finalmente aproximaron al doctor Álvaro Hernán Prada. Le dijeron que Monsalve era un testigo contra mi hermano, contra mí, que quería retractarse. El doctor Álvaro Hernán Prada, en un gesto de solidaridad, me llamó, me contó eso y yo le dije, yo que ya le he dicho a la opinión pública, pues hombre, si dicen la verdad, que la digan. Después él me llamó al tiempo y me dijo, no pasó nada, esto ha sido un engaño. Y lo importante es que la iniciativa no fue del doctor Álvaro Hernán Prada, sino del señor Monsalve o de sus enviados. Le ruego al doctor Prada que los chats que tiene de comunicaciones con el señor Caliche, los más importantes los lea. Estos chats que han sido aportados a la Corte hoy demuestran que fue el señor Monsalve, a través del señor Carlos López, quien me abordó con el propósito de que yo le manifestara al presidente Uribe la intención que tenía el señor Monsalve de retractarse. Y hago referencia a algunos de ellos porque los van a tener todos físicamente. Hago referencia a un chat al primero, porque en el auto del 24 de julio, la Corte tiene la información de que mientras se adelantaba una audiencia para el presidente Uribe, supuestamente había contactado a través de algunas personas, entre ellas yo, al señor Monsalve para cambiar la versión. Y este chat demuestra, con este primero, dice: hable con el presidente Uribe y dígale que usted tiene un emisario de Juan Monsalve Villegas, que va a declarar las más maricadas que ese HP del Cepeda quería hacer con él. Y hay una cantidad de mensajes que envía después el señor López, donde ustedes se darán cuenta de la forma parca como simplemente le contestaba. La insistencia evidencia la preocupación de ellos para que fuese el presidente Uribe informado por mí de la decisión de Monsalve de retractarse. Y voy a referirme solamente a los últimos mensajes, puesto que no los había leído. El 25 de este mes dice los últimos mensajes: buenos días. En ningún momento usted me buscó a mí. Fui yo quien lo contactó por medio de un amigo de Garzón, Rodrigo Vidal. Yo quiero aclarar eso. Dígame dónde tengo que ir para aclarar esa huevonada, señor Prada. Deme el número de su abogado y yo hago una declaración aclarando todo. O dígale que me llame.
yo la cagué diciendo cosas que no son suyas. Pero lo que sí estoy seguro es que lo que me dijo ese Monsalve, que ese Cepeda lo necesitaba lo sacaban de la cárcel si le ayudaba a encochinar a Uribe. Estos mensajes demuestran la intención que tenía el señor Monsalve a través de Carlos López, supuestamente, de que lo abordáramos para cambiar una versión luego ante la Corte. Alguien ha engañado tal vez la Corte. Yo he venido aquí a decir que no he cometido ningún delito. Comunicadores, entonces, ¿quién va a asignar la palabra a los periodistas? ¿Tienen algún orden? Pero sí deberían un orden de ustedes mismos. Julián. ¿Quiere yo comienzo, si me permite, señor presidente? Si me permite, señor presidente. A ver. Mire, sobre ese tema quiero decir lo siguiente. Yo soy un hombre de honor. Nunca ha sido mi intención ni ha pasado por mi mente hacer algo para quitarle a la Corte Suprema la competencia para que conozca este caso. Una de las imprecisiones del magistrado en sus comunicaciones con personas ha sido decir que yo con la renuncia me quiero salir de la Corte, que porque me tiene unas pruebas y que estoy sintiendo pasos de animal grande. Eso ha dicho el magistrado que me investiga. Nunca ha pasado eso por mi mente. Y el magistrado agrega que en el año 2014 yo intenté no posesionarme en el Senado para evitar que mis casos los conociera la Corte. Falso de toda falsedad. Los doctores Jaime Granados y Jaime Lomana ambos me advirtieron, me dijeron, si usted se posesiona todo se va para la Corte. Nunca yo tuve dudas de posesionarme. Pero aclaro además lo siguiente, he tenido desde los años 2007-2008 la convicción por la jurisprudencia de la Corte que cuando el hecho se imputa a un parlamentario, así ese parlamentario renuncia a la corporación, el conocimiento del hecho continúa a cargo de la Corte. Ahora andan con el cuento de una línea divisoria muy técnica, muy tenue, leguleya, de decir que cuando el hecho es en virtud de su ejercicio de senador sigue en la Corte, que cuando no es en virtud de su ejercicio de senador pasa a la legislación ordinaria. Por favor, que eso es una leguleyada, eso es muy difícil de distinguir. Yo siempre he pensado que debe estar vigente aquello que se dijo en el 2007-2008, que así el congresista renuncie, eso sigue de conocimiento de la Corte. Nunca ha sido mi intención, estimados comunicadores, hacer algo para que la Corte Suprema deje de conocer sobre este hecho. Segunda pregunta. No, pero yo sí pediría un favor, que se ordenen, porque yo no quiero ser el que asigne la palabra, yo quiero ver que haya un turno de ustedes y pregunten lo que quieran, pero que no sea yo el que asigne la palabra, sino un turno definido por ustedes mismos. Señor senador, es decir, por sus palabras se ratifica que... No, ya, si más preguntas sobre ese tema, no, los temas son muchos. O sea, por eso, usted tres ya... Sobre ese tema no más palabras. Esta semana seguiré examinando el tema desde lo jurídico. Senador, el fin de semana se conocieron... Por favor. Mauricio, te ruego adjudicar la palabra. Bueno, se ha hablado de una reunión del presidente de la República con magistrados, con otras personas. ¿Ustedes tienen prueba de la misma? No, mire, le quiero decir lo siguiente. Yo no tengo manera de corroborar eso, pero lo que dicen de Santos, uno tampoco lo puede negar. Miente tanto que a uno ya no tiene manera de decir, eso es mentira, no calumnien al pobre presidente Santos. Es tan mentiroso el presidente Santos que uno ya no tiene manera de negarse a creer algunas cosas. Senador, ¿qué papel va a jugar a partir de este momento el Tuzo Sierra? Y si alguno de los abogados quiere mencionar
a este respecto. Y se dice... No, ya pregunta, para poder ser yo preciso, queridos amigos, porque no quiero eludir ningún tema de ustedes. Aquí ha habido una constante. Las pruebas que yo he buscado generalmente no han tenido origen en mi persona, sino en informaciones de terceros. El diputado a la Asamblea de Antioquia, Roque Arizmendi, llegó un día a mi casa y me dijo que él tiene allegados comunes con el Tuzo Sierra, que Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuzo, está en Estados Unidos libre, yo lo había extraditado, que salió de la cárcel, que tiene un acuerdo con los Estados Unidos y que ha comentado que cuando él estaba en la cárcel iban a ofrecerle beneficios, a presionarlo para que me acusara. También he sabido que le llevaban cartas para que firmara en contra mía. También he sabido que un periodista muy importante fue a ofrecerle un dinero para que me acusara en nombre del exfiscal Montealegre. Cuando el doctor Roque Arizmendi me dijo que había unos comentarios del Tuzo, inmediatamente yo llamé al doctor Jaime Granados y enviamos una carta que aquí está, que ayer mostré, donde se le pide a la Corte que por esa información que yo he recibido se le reciba una declaración a Juan Carlos Sierra. Aquí está esta carta que envió el doctor Granados en mi nombre a la Corte Suprema. Hasta el día de hoy no sé yo que la Corte le haya recibido esa declaración a Juan Carlos Sierra. También le dije a Roque Arizmendi que a través de los allegados que habían recibido esos informes de Juan Carlos Sierra, que por favor me hiciera llegar Juan Carlos Sierra un video, una declaración. Y también le pedí al abogado Diego Cadena, a raíz de todo esto, que hablara con el Tuzo Sierra y que buscara que el Tuzo Sierra hiciera una declaración en el sentido de lo que me había comentado el doctor Roque Arizmendi. El doctor Diego Cadena no está hoy aquí porque se encuentra adelantando unas diligencias. Ese es el tema de Juan Carlos Sierra. Carlos Carmona, de la FM. Gracias, expresidente. En vivo para la FM, luego de estas denuncias que usted ha hecho sobre un presunto complot entre el Servicio de Inteligencia de Gran Bretaña y el presidente Santos, ¿qué acciones pretende tomar en medio de toda esta defensa también? No, querido amigo, lo de la participación de los británicos en el tema de interceptaciones para mí no es relevante. Lo relevante es lo mentiroso del presidente Santos, porque él en ocasiones lo que ha hecho es agradecer la participación de los británicos y ahora ha dicho que no participan. Para mí es irrelevante, para mí no tiene importancia que las grabaciones sean criollas o británicas. Para mí lo importante es que se conozca toda la verdad y para mí lo importante es que cuando los colombianos oyen esas grabaciones encuentran que ni mis abogados ni mi persona hemos cometido un solo delito. Lo que yo he hecho es ejercer mi legítimo derecho a desmontar falsos testigos. Blue Radio. Senador Uribe, para Blue Radio le pregunto, depende de lo que, pues sin importar lo que pase esta semana, usted dice que seguirá firme en la intención de renunciar a la Corte. No, yo sobre ese tema ninguna respuesta te he dado. Simplemente te repito una respuesta, distinguida periodista de Blue Radio. Nunca ha pasado por mi mente tomar una decisión para que la Corte Suprema se sustraiga del conocimiento de este hecho y en respuesta anterior que le di a uno de tus colegas expliqué. Daniel Rivera de Semana. Senador, usted en su primer comunicado dijo que no había autorizado sobornos o prebendas. ¿Está seguro que el abogado Cadena no lo hizo? Usted ha escuchado las interceptaciones al abogado Cadena. Y en esas interceptaciones se revela que él no ofreció prebendas ni beneficios. Se revela que el mandato que yo le di fue obtener esas pruebas con apego total a la verdad y a la ley. También una de esas interpretaciones dice que el señor Monsalve pidió seguridad y ayuda jurídica. Pues ayuda jurídica la tiene que dar cualquiera. Cuando me preguntó a mí el doctor Cadena por la seguridad, dígale que la pida a la Corte y públicamente, que es el organismo competente.
Mire, es que por ahí veo un senador que hace y deshace, que va y ofrece dinero y le paga dinero a la familia de Juan Guillermo Monsalve. Y la Corte dice que no, que eso es una acción humanitaria. Y él dice que él tiene derecho a todo eso, que tiene derecho a hacer 21 visitas a la Corte, al mismo recluso, que porque él es defensor de derechos humanos. Defensores de derechos humanos somos todos. Y los que juramos en la corporación del Congreso cumplir la Constitución y las leyes como congresistas, tenemos que defender los derechos humanos. Entonces aquí no hay ni oferta de privilegios, aquí no hay presiones, aquí lo que hay es mi legítimo derecho a defender mi honra, a mi designio de vida, de desmontar infamias, querido amigo. Ahora es muy importante, esto que le estoy diciendo no lo digo yo, lo dicen las interceptaciones. W Radio. ¿Por qué no metes ya el micrófono está muy lejos? Regular el audio precisamente que se les entrega la grabación por parte de la Corte de Mire, la verdad es que ahí hay una cosa extraña. Para mí muestra que hay un ánimo no exactamente jurídico. Para mí lo importante es lo que dicen los audios. Sí me parece preocupante esto, que la Corte lo envía a RTBC y que haya esta carta del director de RTBC diciendo que a él nunca le llegó y que se lo entreguen a una señora, por aquí la tengo anotada, ya le voy a decir, una señora que se llama Elena Duplat, Tatiana Duplat, declarada enemiga mía. Eso es lo que sí me parece grave, queridos amigos. Esa señora Duplat, en el año de 2014, ¿qué fue lo que dijo esa señora Víctor de mí? En este momento habla el señor expresidente de la República, acompañado por varios de sus abogados y por Qué el profunda senador. es la estela de miedo y dolor que ha dejado Uribe a su paso. Dijo esta señora Tatiana Duplat en 2014 contra mi persona, funcionaria pública, y es la que recibe en RTBC los audios para procesarlos. Entonces, este elemento sí llama la atención. Debieron ser llevados esos elementos a la fiscalía. No sé a quién. Lo que me extraña es que dicen que lo mandaron a RTBC. Extraña que el director de RTBC diga que él no los ha recibido. Y extraña que se lo hayan entregado a Tatiana Duplat, declarada adversaria mía, quien en 2014 escribió esto en contra de mi persona. Senador, ¿qué los habría enviado? Le pregunté justamente No, chance de pues si fue el magistrado Barceló, fue él. Senador, ¿pero usted considera que esa prueba debe ser descartada por ser enviada a RTBC? No, mire, yo quiero que el país oiga todos los audios, los hayan grabado regular o irregularmente, porque yo quiero que se conozca toda la verdad. RCN Radio. ¿Cree, presidente, que lo que viene ahorita es una medida de solicitud de aseguramiento en su contra, a la cárcel? Es muy posible, pero te repito esto, hay muchos casos que mirar aquí. Yo rogaría, estimados comunicadores, miren que no empezamos hoy con una larga declaración mía, como ha sido mi costumbre, sino que ustedes puedan preguntar lo que quieran. Yo lo que he dicho es, en mi designio de vida está combatir la infamia, desde la libertad o desde la cárcel. Eso no cambia, pero hay muchos casos. Me han preguntado por uno de fondo que es Juan Carlos Sierra. Yo estoy dispuesto a atender todos los casos de fondo. RCN Televisión. Doctor Uribe, el tema de Juan Carlos Sierra, están buscando un nuevo contacto con él a través de los abogados y segundo, si me permite, usted dijo el fin de semana a través de redes sociales que por no haber ido a La Habana lo están castigando, que hubiera participado en ese proceso. Déjeme que ese es un tema político-jurídico y démosle prevalencia en esta reunión a lo jurídico-político. ¿A usted le suena lo que están diciendo que quieren llevarlo ante la JEP? Ese es un tema político-jurídico. Demos prevalencia en esta reunión al tema jurídico-político. Entonces, voy a tratar otro tema de gran importancia jurídica, queridos amigos. Voy a tratar el tema
de la exfiscal, Hilda Janet Niño Farfán. Ahí también se repite la misma historia. Yo no sabía de la exfiscal, no sabía que quería dar esa declaración. Fue un tercero quien me orientó. ¿Quién es? Es el doctor Hernando Torres Barrera, un ciudadano muy distinguido de Boyacá, con una gran tradición de honestidad. Él me abordó y me dijo, él fue representante a la Cámara anteriormente, me dijo, expresidente, mi familia conoce a la familia de la exfiscal tal. La exfiscal quiere dar una declaración porque ella fue conocedora de lo que se manipuló en la fiscalía contra su hermano y contra usted. Es por eso que yo me intereso en la prueba de la exfiscal y le pido al doctor Diego Cadena que hable con ella. Y ustedes han conocido las declaraciones de la exfiscal esta semana. Entonces, yo quiero referirme por iniciativa de ustedes a todos los temas de fondo en este proceso, queridos amigos. Revista Semana. Senador, entonces es por esto que aparece en la interceptación que Diego Cadena informa, dice que usted ya sabía de la intervención que la exfiscal iba a dar ante la fiscalía. Porque yo lo supe por el doctor Hernando Torres Barrera, como lo he dicho. Más aún, en las interceptaciones al doctor Diego Cadena y a mí, aparece que yo le digo a él que me lo ha comentado el doctor Hernando Torres Barrera, que ya tiene una declaración para dar en esa dirección. Carlos de la FM. Gracias, expresidente. Seguimos para la FM. Me piden, por favor, y discúlpenme ser insistente con este tema, pero me piden ser claros, por favor. ¿Usted va a esperar a que se acabe su incapacidad para definir definitivamente No, mire, si renuncia o no? ese es un tema hoy insustancial. Aquí lo sustancial, lo relevante, queridos amigos, es que por mi mente nunca ha pasado tomar una decisión para sustraer a la Corte, del conocimiento de estos hechos. Yo quisiera ir a temas sustanciales. Yo quisiera ir a temas sustanciales. Por ejemplo, uno de ustedes me preguntaba hace pocos días, ¿por qué apareció Diego Cadena en este proceso? ¿A ustedes les interesa ese tema? ¿Por qué apareció Diego Cadena en este proceso? Les voy a decir lo siguiente. Finales de 2016, acudí yo a una audiencia sobre el caso del doctor Arias a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando el presidente Santos se negó a extraditar a Macled a Estados Unidos y por acuerdo con Chávez se lo mandó a Chávez, lo que afectó muchísimo las investigaciones en Estados Unidos, el presidente Santos dijo que no mandaba a Macled a Estados Unidos porque no había tratado de extradición con Estados Unidos. En efecto, no lo ha habido. Las extradiciones que yo hice las hice no en virtud de un tratado, sino del Código de Procedimiento Penal. Pero la Cancillería colombiana del gobierno Santos, para pedir la extradición de Arias de Estados Unidos hacia Colombia, ha dicho lo contrario, que sí hay tratado. Yo mandé al juez del doctor Arias una nota con mi tesis. Hemos entendido que no hay tratado. Las extradiciones yo las hice en virtud del Código de Procedimiento Penal de Colombia. Me llaman a la audiencia del doctor Arias. Llego a Miami, finales de 2016. El abogado del doctor Arias dice que el juez me manda la razón que puedo hablar con el doctor Arias a las 3:15 de la tarde. Me suben a un piso alto de una corte de Miami. Abren una puerta. Hay un salón a oscuras. Prenden la luz. Aparece el doctor Arias sentado, de pijama de preso, esposado de pies y manos, con unos agualciles. Me muestra los pies y me dice, mire, están totalmente en llagas, porque la cárcel está al otro lado de la calle, hay que caminar por un túnel para llegar a esta corte, y yo tengo que caminar esposado de pies y de manos. Su señora me entregó un vestido para el doctor Arias y me dice, es la primera vez que me dejan asistir a una audiencia vestido común y corriente, y me dice, hay personas en esta cárcel que usted extraditó que comentan que todo lo que hay contra su hermano es por vengar la extradición. Llego a Colombia, le digo al doctor Granados, pero miren, aquí hay una cosa providencial, miren las fechas. Primero, por la audiencia del doctor Arias, fecha inolvidable. Segundo, yo voy generalmente el 2 de febrero a La Guajira
porque soy devoto de la Santísima Virgen. Y el 2 de febrero de 2017 tuve que salir de La Guajira a Barranquilla y a Miami, porque al otro día tenía una conferencia en la Universidad de Miami. En el hotel fue a una mesa a hablar conmigo don Isaac Gilinski, a otra mesa otra persona de Cartagena, y también fueron Abelardo de la Espriella y Ernesto Yanmure. Yo conozco al papá de Abelardo de la Espriella hace muchos años, en Córdoba. Me parecía un político y un abogado honorable, por eso lo nombré notario. Y a esa familia me tiene un cariño. Y le dije a Abelardo de la Espriella: hombre Abelardo, usted que ejerce el derecho, ¿por qué no pregunta si estos comentarios son verdad? Los días me llamó y me dijo: son verdad. Estaba yo en ese mismo mes de febrero operado de la próstata, en una convalecencia, aquí en mi casa, recibiendo personas aquí en este lugar. Me llaman y me dicen que me necesito urgentemente un abogado. Llegó el doctor Diego Cadena, se me presentó. El febrero, principios de en esa incapacidad mía de 2017, por la operación. Entonces me dice, me pregunta si yo mandé preguntar eso a la cárcel. Y es verdad, lo mandé preguntar. Y me dice, es que yo he atendido casos de algunas de esas personas. Me dice, yo soy el abogado que a través de terceros le mandó a usted la información en 2014 sobre los 12 millones de dólares que el narcotráfico le dio a asesores políticos del presidente Santos. Le dije, hombre, doctor Diego, ¿y por qué dejaron eso quieto? Me dijo, porque a mi apoderado, el Comba, no quiso seguir, que porque el momento político era muy difícil. Y me dijo que allá querían declarar sobre ese caso, sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y sobre lo de mi hermano. Le pedí una cita a la fiscalía y lo mandaron a hablar con el fiscal de mi hermano. Y todo lo que dijo el fiscal de mi hermano fue, pero vienen a declarar contra Santiago Uribe. Ahí se ve ese sesgo de ese fiscal de mi hermano. Doctor Cadena no sé qué contestó, me llamó a mí, le dije, no, aquí no hay más camino, tráigame las declaraciones. Le pedí una cita al fiscal, fechas providenciales. ¿Sabe qué día me la dio? El día que estalló el escándalo del cartel de la toga. Le llevé al fiscal las declaraciones donde ellos manifiestan la intención de declararle a la fiscalía sobre esos temas. El fiscal suspende un momento la reunión conmigo porque está en el tema del cartel de la toga, lo llaman de la corte, etc. Cuando termina mi reunión con el fiscal, que la hice en presencia del senador Honorio Enríquez, están los periodistas en la puerta de la fiscalía y yo les informo. Le dije al senador Enríquez, hombre, aquí esta noticia no va a tener importancia, porque esta noticia la tapa el escándalo del cartel de la toga. Pasan meses, me cita la fiscalía, en el caso de Álvaro Gómez, me recibe la vicefiscal, habla conmigo y me deja con la fiscal del caso de Álvaro Gómez. Llevé a Diego Cadena. Todo esto se lo relaté detalladamente a la fiscal del caso de Álvaro Gómez. Por eso aparece el doctor Diego Cadena en este proceso. Pero además me informé en el Consejo de la Judicatura que el doctor Diego Cadena no ha tenido una sola investigación, no ha tenido una sola sanción, no ha tenido nada que manche su hoja de vida como abogado, y también me informé que trabaja con autoridades internacionales. Ese es un caso bien importante. ¿Por qué se los digo a ustedes? Porque yo lo había relatado en detalle a la Fiscalía en el caso de Álvaro Gómez y es la primera vez que se lo digo abiertamente a la opinión pública. Senador, usted en la última semana ha tenido dos intervenciones en redes sociales denunciando lo que para ustedes y su grupo de abogados son irregularidades. De esa última intervención en redes sociales a esta hora, ¿ha encontrado nuevas para ustedes irregularidades en este proceso? Lo de RTBC, que para mí, yo no objeto de lo de RTBC por los audios, que publiquen todo, es lo que queremos. Lo que me preocupa es que la Corte diga que le remitió eso a RTBC, que no lo conozca el director de RTBC y que se lo hayan mandado a esa señora Tatiana Duplat, declarada enemiga mía, en las redes sociales, como lo hemos conocido. Mire, sobre el magistrado yo quiero decir lo siguiente. La verdad es que las discusiones sobre temas jurídicos que yo tuve con la Corte siendo presidente nunca se leyeron como discusiones jurídicas, sino como un enfrentamiento personal. Quiero ser muy cuidadoso.
la objeción que yo tenga frente a la conducta de un magistrado, no quiero que se convierta en un enfrentamiento mío con la Corte, que no es mi intención. Con todo el respeto a la institución de la Corte, a las personas de los magistrados, quiero decir esto. Es muy extraño que el magistrado le hubiera dejado saber a Semana que me iba a indagatoriar a mí. Es muy extraño que el magistrado le hubiera dejado saber al director de otro medio de comunicación que me iba a indagatoriar. Es muy extraño que el magistrado le hubiera dejado saber a una mujer muy importante de la justicia colombiana que me iba a encarcelar. Es muy extraño que el magistrado hubiera llamado a panelistas de Hora 20 y les hubiera mandado chats diciendo que me tenía agarrado, que tenía un acervo probatorio contra mí, que yo quería salirme del Senado porque la Corte me tenía con pasos de animal grande. Es muy extraño que el magistrado les hubiera dicho que yo quise no posesionarme en el Senado en el año 2014 para eludir la Corte, cuando, como le consta a los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana, yo lo que hice fue reiterar mi decisión de posesionarme en el Senado como lo hice en 2014. Todo eso es muy extraño del magistrado. La Corte, en su sabiduría, verá cómo dispone, y el magistrado, porque el magistrado dice que lleva casi 40 años de operador judicial. Entonces él debe tener todo el acervo ético y moral para considerar qué debe hacer ante estas graves irregularidades en el proceso. Señor presidente, señores, vamos por Semana y se prepara W y qué. Senador, otra vez sobre el tema de Cadena, que como bien dice usted, un abogado que vino a visitarlo y que tiene unos clientes no muy santos, ¿por qué no decidió continuar ese proceso con Lombana y Granados, que han sido unos abogados que no están con usted siempre? Ellos tienen poder mío todos. El doctor Cadena ha estado en la recolección de pruebas pedidas por mí y sobre las cuales he tenido información de terceros. Es bien importante eso. Si quiere, he podido recoger esas pruebas, queridos amigos, y se ha hecho con toda la transparencia. W, por favor. Pero hay una cosa. Los enemigos de uno pueden acudir a cualquier abogado. Los medios de comunicación de uno pueden acudir a cualquier abogado. Y ahora van a censurarme que acuda a un abogado que me ayuda a recoger las pruebas, que no tenía una sola investigación en el Consejo de la Judicatura, que trabaja con autoridades internacionales, que ha procedido con toda la transparencia como lo muestran los audios. Preocupémonos por otros temas de abogados. Por ejemplo, el abogado Carlos Toro de Monsalve fue abogado del hacker y ha sido abogado de otros testigos de esos de Pipintá. Preocupémonos por eso. Y el señor Meneses también ha sido abogado del señor Carlos Toro. Por eso es por lo que nos debemos preocupar, distinguidos periodistas. La W. Barceló señaló precisamente a este abogado detalles, o le reveló detalles. ¿Usted reconoce de casos, sabe de qué abogado se habla específicamente? Hay una declaración juramentada de la persona que conoció eso. Y es muy importante que ustedes los periodistas lo investiguen y que ojalá el mismo magistrado lo reconozca. Porque en Colombia uno se expone a lo siguiente. Uno dice, se lo dijo a fulano, y como aquí en los políticos no hay respeto por la Corte sino miedo, ese fulano va y niega. Entonces dejemos que hagan la investigación periodística y la investigación los abogados. Cualquier cosa que yo diga con nombre propio se convierte en un rifirrafi personal. Y repito, una cosa muy grave que ocurre en el sector político en Colombia es que a la Corte no se le tiene respeto sino miedo. ¿Qué responsabilidades están pidiendo ustedes para quien mandó el video a RTVC o el audio a RTVC y para el magistrado que habría filtrado todo lo que se ha mencionado? Mire, para mí eso es insustancial. Mis abogados, el doctor Granados, el doctor Lombana, han definido recusar a la sala. Para mí es insustancial. Yo lo que quiero es que se sepa toda la verdad. A mí, que no vaya a ocurrir lo que ocurrió en el pasado. A la senadora Piedad Córdoba, la Corte la absolvió, que porque los videos que se recogieron en los computadores de Reyes se recogieron irregularmente, no porque dijeran mentiras, no porque estuvieran alterados. Entonces yo dije, pero entonces la Corte lo que quería es que yo hablara con la Cancillería colombiana
o llamar al presidente Correa, él con el canciller del Ecuador, ellos con el juzgado para que nos diera un permiso o para que le hicieran un allanamiento a Reyes. Y hombre, muy grave eso. Una acción antiterrorista no puede cumplir con esos procedimientos. Muy grave. Entonces yo ahora digo, sí, es grave, no se puede desconocer estas irregularidades, pero a mí lo que me importa es el fondo del asunto. Yo tengo un compromiso con la opinión pública colombiana y esos audios los hayan tramitado regular o irregularmente, yo lo que quiero es que todo se conozca, estimados periodistas. Presidente, vamos con Kenny, que se prepara el colombiano y Blue. Senador, ¿usted por qué cree que la Corte haya omitido la declaración de Auche? ¿Usted cree que no se tuvo en cuenta? ¿La declaración de quién? Hash, perdón. No lo sé. Qué importante referirnos a él. Es un tema de fondo. Enrique Pardo Hash. Primero, yo al señor no lo había oído mencionar. Ustedes saben que yo soy distraído, incluso para leer las redes sociales. Escribo mucho.